Imagina que el mundo se apaga. Hace 67 millones de años, en el crepúsculo del Cretácico, el amanecer y el atardecer no eran momentos de paz, sino ventanas de vulnerabilidad absoluta. Mientras la mayoría de los dinosaurios quedaban cegados por la penumbra, atrapados en un vacío sensorial donde el peligro era invisible, surge un depredador diseñado específicamente para operar en la oscuridad. No es el monstruo ruidoso, errático y torpe que hemos visto en el cine. Es un rastreador quirúrgico. Para el Tyrannosaurus Rex, la falta de luz no era un obstáculo, sino su mayor ventaja táctica. Poseer los sentidos más avanzados del Mesozoico no era un detalle evolutivo más. Era la herramienta que lo convertía en la entidad más letal de su tiempo. Mientras el resto del ecosistema se sumergía en la incertidumbre de la noche, el tirano comenzaba su jornada moviéndose en una dimensión química y acústica totalmente invisible para sus presas. Esta operatividad nocturna no es una suposición, sino el resultado de una arquitectura biológica precisa que podemos leer en los fósiles. Si analizamos la esclerótica ocular del T-Rex, encontramos una estructura que guarda un paralelismo asombroso con la de los grandes felinos modernos. Esta adaptación indica que su actividad alcanzaba el pico máximo durante las horas crepusculares. El T-Rex no percibía la oscuridad como un muro, sino como un escenario donde su visión le otorgaba el control total sobre animales que dependían estrictamente de la luz solar. Pero la vista era solo una parte de la ecuación. El verdadero superpoder del Tyrannosaurus residía en su nariz. Los escaneos por tomografía axial computarizada, o TAC, de sus cráneos han revelado el bulbo olfativo más grande de cualquier dinosaurio conocido. Esta masa neural dedicada al olfato es comparable a la de los mamíferos nocturnos más especializados y a las hienas actuales. No hablamos simplemente de oler bien, sino de la capacidad de construir un mapa químico tridimensional del territorio. El T-Rex podía detectar moléculas de sangre o el rastro de un animal en descomposición a más de 10 kilómetros de distancia. Para él, el viento no transportaba solo aire, transportaba datos exactos sobre la salud, el sexo y la ubicación de su próxima comida. Para cerrar este cerco sensorial, el T-Rex contaba con una corteza auditiva cerebral altamente desarrollada. Estaba sintonizado para escuchar frecuencias extremadamente bajas, infrasonidos que tienen la propiedad física de viajar distancias mucho mayores y atravesar obstáculos que detendrían cualquier otro sonido. Esto significa que podía localizar el desplazamiento de presas masivas moviéndose entre vegetación densa, interpretando las vibraciones profundas del suelo y el aire mucho antes de que la presa tuviera la más mínima sospecha de que estaba siendo observada. Pongamos esta maquinaria en funcionamiento. Reconstruyamos una noche en la vida del tirano. Todo comienza con la detección. El escenario es una llanura costera envuelta en la bruma del atardecer. A kilómetros de distancia, el bulbo olfativo del T-Rex capta una traza química suspendida en la corriente. No es una búsqueda al azar. El depredador comienza a triangular la posición de la presa, analizando la intensidad y la dirección de las partículas orgánicas. Mueve su cráneo con una precisión milimétrica, interceptando el flujo de aire hasta que el aroma a sangre de un herbívoro herido se vuelve una señal clara y direccionada. La presa está allí. El tirano ya sabe dónde. Una vez identificado el objetivo, comienza la fase de aproximación. Aquí, el T-Rex se convierte en una sombra de 7 toneladas. Se desplaza evitando el contacto visual, confiando plenamente en su audición de baja frecuencia. Cada pisada pesada de la presa, cada rama rota bajo el peso de un Triceratops o un Edmontosaurus, genera una onda sonora que la corteza auditiva del tirano procesa como una coordenada GPS en tiempo real. El depredador ajusta su trayectoria en la penumbra, flanqueando la vegetación, moviéndose con una cautela aterradora. No necesita ver a su objetivo para saber exactamente en qué punto del bosque se encuentra. Entonces ocurre el momento crítico, el sprint final. Aquí es donde la biomecánica real desmantela el mito cinematográfico. Olvida las persecuciones a alta velocidad. Los modelos biomecánicos modernos son tajantes. El T-Rex no alcanzaba los 45 kilómetros por hora. Hacerlo habría sido un suicidio evolutivo. A una velocidad superior a los 20 kilómetros por hora, la geometría ósea de un animal de 8 toneladas se vuelve inestable. El impacto de cada zancada provocaría fracturas catastróficas en los metatarsos. Pero el T-Rex no necesitaba velocidad pura, necesitaba potencia. Sus zancadas
eran impulsos de fuerza bruta, una aceleración masiva que reducía la distancia final en cuestión de segundos. No era una carrera, era un despliegue de energía cinética. El animal no corría detrás de la presa, la emboscaba con una potencia muscular que convertía su cuerpo en un proyectil imparable. El proceso culmina en el impacto. En los últimos metros, la visión binocular entra en juego. Al tener los ojos orientados hacia el frente, el T-Rex poseía una percepción de profundidad superior a la de muchos otros dinosaurios, permitiéndole coordinar el ataque con una precisión quirúrgica. La mandíbula se cierra con una fuerza devastadora, la más potente de cualquier animal terrestre que haya existido. No era una mordida para desgarrar carne, sino para pulverizar hueso. La presión ejercida es tan masiva que rompe la estructura ósea de la presa instantáneamente, provocando un colapso inmediato. La cacería no termina con una lucha agotadora, sino con una ejecución biomecánica eficiente y letal. Toda esta eficiencia dependía de una maquinaria cognitiva específica, y es aquí donde la ciencia ha tenido que corregir sus propias fantasías. En 2023, un estudio generó titulares mundiales al sugerir que el T-Rex poseía un recuento neuronal tan alto que su inteligencia sería comparable a la de un primate, planteando incluso la posibilidad de que usara herramientas o transmitiera cultura. Era una idea fascinante y aterradora, pero la realidad científica es más sobria. En 2024, una investigación publicada en la revista The Anatomical Record refutó estas afirmaciones. Tras analizar los endocasts, los rellenos minerales que preservan la forma de la cavidad cerebral, los científicos descubrieron que las estimaciones previas del prosencéfalo habían sido sobreestimadas. El recuento de neuronas, por sí solo, no es un predictor fiable de la inteligencia en especies extintas. El consenso actual es claro. El cerebro del T-Rex no se parecía al de un mono ni al de un babuino. Se parecía al de un cocodrilo gigante. Esto no significa que fuera tonto, sino que poseía una inteligencia instintiva, especializada y extremadamente efectiva para su nicho. Esto resuelve el eterno debate. ¿Era un cazador activo o un carroñero? La respuesta más probable es que era ambas cosas, siguiendo el modelo funcional de la hiena moderna. Utilizaba su olfato superior para localizar carroña a kilómetros de distancia y así ahorrar energía, pero empleaba todo su arsenal sensorial para cazar activamente cuando la oportunidad se presentaba. Era un oportunista maestro. El éxito del Tyrannosaurus Rex radicó en última instancia en este perfil sensorial dual. La combinación de una visión crepuscular aguda y un olfato hiperdesarrollado le permitió dominar el nicho ecológico más complejo, la transición entre la luz y la sombra. Fue el depredador ápice porque no dependía de un solo sentido, sino de una redundancia de sistemas que se complementaban perfectamente. Es fascinante notar que, en la evolución posterior, las aves modernas, sus descendientes directos, perdieron gran parte de esa capacidad olfativa en favor de una visión hiperdesarrollada. El T-Rex representaba un equilibrio sensorial que la naturaleza decidió diversificar más adelante. Este kit de herramienta sensorial no desapareció con la extinción del Cretácico. La persistencia de las estrategias de caza nocturna en los grandes depredadores actuales demuestra que la naturaleza sigue utilizando las mismas soluciones para resolver el problema de la oscuridad. Desde el leopardo que acecha en la selva hasta el gran tiburón blanco que patrulla la penumbra abisal, el olfato de largo alcance y la audición de frecuencias bajas siguen siendo las armas definitivas para quien desea dominar la noche. El Tyrannosaurus Rex no sobrevivió en la cima de la cadena alimenticia por ser el más rápido ni por poseer una inteligencia compleja. Sobrevivió porque fue el animal que mejor leyó el mundo invisible. Su dominio no se basó en la fuerza bruta, sino en la capacidad de convertir la oscuridad en su mayor aliada. En el silencio del amanecer, el tirano no buscaba a su presa, simplemente esperaba a que el mundo invisible le revelara exactamente dónde estaba.